alarde hacia el costado de atrás que ella no vea. Y ahí hacemos. ¿Bien? O si no, ella sabe. Reflejo nasopalpebral o gabelar. El entrecejo o gabelar. ¿Bien? ¿Qué se evalúa? También quinto par y séptimo par, que es trigémino y facial. Y también los núcleos motores están en la protuberancia. La respuesta, contracción de los auriculares de ambos párpados. Ahí. ¿Está relajado? ¿Sí? Mira, ahí. El celular, ahí. ¿Bien? ¿Te veo los dos? ¿No te dolió, verdad? ¿No te dolió? También se puede hacer con los ojos cerrados y buscar este. No sé. ¿Será? Podemos hiperestimular otras áreas para que ella no se... Ahora, ¿qué estamos haciendo? Ella sabe, es consciente de lo que estamos hablando, de lo que estamos haciendo, y eso modifica la respuesta. Una persona no tiene ni idea, es más, a las personas que se le evalúa están enfermas y están con trastorno del sistema nervioso. Algunos inclusive están inconscientes. Bueno, relájate, ¿bien? Si tiene, mueve. Entonces, ese es el reflejo. Reflejo nasopalpebral o gabelar. Miren, ¿cómo se, ustedes dirán, cómo se explora, cómo se pregunta en un examen práctico? Bolillero, sistema nervioso central, exploración de motilidad activa involuntaria. Y ahí preguntan, ¿qué es la motilidad activa involuntaria? Los reflejos, doctor. ¿Cuáles son los reflejos? Están los osteotendinosos, están los cutanos mucosos, está el clomio y están las cincinesios. Muy bien. ¿Y cómo se explora el reflejo gabelar? El reflejo gabelar, primeramente hay que pedir, hay un médico explorador, hay un paciente que va a ser explorado, hay que pedir consentimiento del paciente y bla, 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 ya saben eso. El elemento o instrumento para explorar los reflejos osteotendinosos es el martillo. ¿Bien? Se procede a evaluar el reflejo gabelar. ¿Bien? Se le dice a la persona que cierre los ojos y se saca el reflejo. Muy bien. ¿Salió el reflejo? Sí salió. ¿En qué consiste? En la contracción de los músculos auriculares de ambos párpados. Espectacular. ¿Para qué sirve eso? Pregunta el médico. Sirve para evaluar la motilidad activa involuntaria. Bien. ¿Y qué me habla de qué integridad de elementos del sistema nervioso me habla? Me habla de la integridad de los núcleos motores de la protuberancia en el arco reflejo donde interviene el quinto par y el séptimo par. ¿Cuáles son? El facial y el trigémino. ¿Y qué otra cosa me habla de la integridad de la piramidal que regula estos reflejos? 5. Así mismo. Reflejo maceterino. Boca ligeramente entreabierta, se explora la vía número 5, que es la vía motora trigeminal, que también sus núcleos motores están en la protuberancia. O sea que ya ustedes tienen que tener por entendido que si tengo un tumor en la protuberancia voy a tener alterado todos estos reflejos. ¿Bien? La respuesta es la contracción de los músculos maceteros, ¿sí? Y ascenso de la mandíbula. Su regulación es supranuclear, su exaltación sugiere lesión supratentorial bilateral. En los tegmentos, ¿dónde están los tegmentos?
Si este reflejo está exacerbado, o sea, hay una hiperreflexia de este reflejo, generalmente las lesiones son encima del tegmento, no debajo. Bueno, como decir el paciente que cierre los ojos, que abre la boca, se alza ahí, tiene un ligero movimiento de la boca, un ligero, ¿bien? Generalmente se percute el dedo para no lesionar, pero vamos a hacer sin el dedo. Relajado. Ahí. Hace un pequeño movimiento que es prácticamente imperceptible, pero ustedes luego se sienten. Si yo le evalúo, le hago, ella se muere prácticamente, hay una hiperreflexia. Y si hay hipertonía de los maceteros. ¿Bien? Si yo le hago a este paciente casi que me muerde, entonces hay hiperreflexia y eso es lo que hace alusión de que hay una lesión por encima del tegmento. ¿Bien? Reflejo maceterino se indica al paciente que mantenga entreabierta la boca. El examinador apoya un dedo transversalmente por debajo del labio inferior y percute sobre el mismo. Respuesta normal, cierre de la boca, vía trigeminal, centro nervioso, protuberancia. ¿Bien? Reflejos osteotendinosos. Bueno, entonces, en la cara tenemos el macetero, el gabelar y el superciliar. Los tres evalúan centros motores de la protuberancia y nervios motores o arco reflejo integrado en el quinto y séptimo par. Ahora tenemos los reflejos osteotendinosos del tronco. Ahí está el reflejo medio pubia. Ese obviamente vamos a pular, pero se percute sobre el pubis en la línea media. ¿Bien? Eso habla de la integridad de la médula espinal desde T11, 12 hasta L1, 2. ¿Cuál es la respuesta? Bien, contracción de los músculos del abdomen en la porción inferior del recto anterior y la aducción de los músculos. Aducción es los músculos hacia la línea media. Abducción es los músculos fuera de la línea media. O sea, pierna entreabierta, ¿sí? Relajamiento, si yo percuto, ella va a hacer esto y va a cerrar. O sea, va a hacer ahí, yo hago esto y hago esto. Ese es el reflejo que se espera. Si obviamente yo percuto y percuto más fuerza y no tengo ese reflejo, lo más probable es que haya una lesión medular, ¿bien? Donde entre T11 hasta L2. ¿Está bien? Ese mismo reflejo se hace con el paciente en decúbito supino. Se percute la región púbica a nivel medio y el paciente acostado con el muslo flexionado sobre la cadera y la rodilla, ¿qué hace? Hace este movimiento y también flexiona los músculos o los rectos anteriores, los contrarios. Bien. Y entonces evaluamos el arco reflejo a nivel de la médula espinal. Acá ya no hay pares craneales porque los pares craneales solamente es en la cara. Después tenemos el reflejo bicipital, que es ya de miembros superiores. Bíceps, el músculo bíceps braquial y el músculo tríceps está por detrás. ¿Qué se evalúa
con el reflejo del miembro superior a nivel del bíceps se evalúa C5. C5 para abajo, por supuesto, ¿verdad? La respuesta es la contracción del bíceps braquial que hace este movimiento, ¿sí? El antebrazo sobre el brazo. Entonces, vuelvo a repetir, el paciente tiene que estar relajado, el paciente no debe saber, no tiene por qué saber qué estamos haciendo. Obviamente eso así porque los pacientes no entienden nada, a menos que sea un estudiante de medicina o un mismo médico o trabajador de la salud. El paciente tiene que estar relajado y el paciente que tiene que estar en completa colaboración. Y siempre tenemos que respetar el pudor del paciente. ¿Bien? Se agarra, este es el músculo bíceps. Se agarra generalmente ahí para que se apoye y se percute el músculo bíceps a este nivel. La respuesta es imperceptible porque ella es una paciente sana. Pero los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular hemorrágico en la área motora y elimina la vía piramidal, hay hiperreflexia y ahí podemos darnos cuenta de que el reflejo está alterado. El reflejo también se puede explorar con el paciente acostado. Obviamente los pacientes enfermos generalmente todos están postrados, no podemos parar. Están con trastorno del sensorio y están postrados en la cama. Reflejo estilo radial, que es otro reflejo osteotendinoso de miembro superior. Hay que percutir la apófisis estiloide del radio, que corresponde al tendón supinador largo. Evalúa C5 y C6, médula espinal, cervical, C5 y C6. La respuesta es la flexión del antebrazo y el brazo, ligera flexión de los dedos, muñeca y discreta supinación. Supinación es esto, hacia afuera, pronación hacia adentro, supinación hacia afuera. Entonces, de nuevo, se hace descansar la mano ahí y se percute a este nivel. Y el reflejo es este. Alza. ¿Ah? Este es el reflejo. Tenemos que percutir ahí. ¡Tac! Obviamente vuelvo y repito, es una paciente totalmente sana, los reflejos están prácticamente abolidos. Está ahí, pero hay que meterle fuerza. O reflexo patológico vai ser. E tu tá consciente também. El reflejo patológico es hiperreflexia, hace eso. Ou hiper. Mas só que sem um reflexo também não pode. Sem ter reflexo também não pode. Sí, pero ese reflejo es muy puntual. Vamos a hablar de los reflejos más grandes y ahí vamos a ver cuando no están abolidos es patológico. Não dá pra ter. Otro reflejo del miembro superior osteotendinoso es el tricipital. Este vamos a sacar. Percute el tendón del tríceps por encima del olecrano. Evalúa C6 y C7. Representa la extensión del antebrazo sobre el brazo. Vamos a ver si sacamos esto. ¿Está relajada? ¿Sí? Tá consciente do movimento já. Este es el movimiento que tienen que hacer. Ah. Conservado. Está conservado. Bueno.
¿Qué pasa? Si ella hace esto, boom, es hiperreflexia. Y si no hay ese reflejo y el paciente tiene trastorno del sensorio, Y lo que hay es arreflexia. a reflexo. ¿Eh? Eso también se puede hacer con el paciente acostado. En aquellos pacientes que están postrados, se le hace acostar. Me dá aqui esse óculos, por favor. Antes que tu quebre ele. Aí eu quebro. Ahí. Deixa eu quebrar. Supongamos que ella está con trastorno del sensorio, está ahí, entonces yo le voy a evaluar. Ahí, le aprieto ahí y le hago este reflejo mismo ahí. Para que ustedes vean. Yo estoy hacia ahí, bien, y le percuto. Pongo aquí la mano y le hago esto. Y ahí siento que ella me hace un movimiento. Es el mismo movimiento que veo, que vieron, pero en este momento, como no está péndulo, yo voy a sentir el movimiento. ¿Qué es eso? ¿Bien? A la hora de la práctica, el examinador siempre tiene que estar a la derecha del paciente. Y si por alguno u otro motivo tiene que ponerse a la izquierda, se le avisa al médico que está examinando, porque es cero. Después está el reflejo cúbito-pronador, que evalúa C8. Se percute la porción del cúbito mediano inmediatamente por encima de la apófisis estiloide del antebrazo. Respuesta es la pronación de la mano. Ese es al revés. Esto es pronación y esto es supinación. La supinación y la flexión del brazo sobre el antebrazo, la articulación del codo, era el reflejo anterior. Pero este es al revés, esto debe ser así. Y la extensión y pronación. ¿Bien? Otra cosa, ella, como ustedes ven, no tiene muy desarrollado, como toda mujer, los músculos ni los tendones. En un paciente con una estructura física más importante, los tendones son mucho más fáciles de encontrar, de percutir, ¿verdad? Y de sacar el reflejo. Vai lá que faz classe 20, mulher. Reflejos osteotendinosos de miembros inferiores. Aquí se evalúa L3, L4, reflejo rotuliano. ¿Bien? O cúbito pronador vai ser o mesmo do outro, doutor? Vai ser, Hã? o cúbito pronador vai ser o mesmo ai, tá. Vai evaluar qual? O cúbito pronador? El cúbito pronador es C8 A C8. y el tricipital es C6, C7 y el estilo radial es C5, C6. Bueno, de lo mismo A sensibilidade do paciente interfere? es A sensibilidade do paciente interfere no exame? Sim. no, esto es respuesta motora, no tiene nada que ver con la Mas você não sensibilidad. falou que a gente avalia motilidade, sensibilidade, Y reflexo? después sensibilidad. Ah, tá, é separado. Reflejo rotuliano evalúa L2, L3, L4 y son reflejos osteotendinosos de miembros inferiores. Bien, se percute el tendón rotuliano y la respuesta es la contracción de los músculos del cuádriceps, realizando una extensión de la pierna sobre el muslo. Bien, bueno. Más por aquí. La pierna tiene que estar totalmente relajada, ¿sí?
Y tenemos que ubicar, esta es la rótula y el tendón rotuliano está aquí, por debajo de la rótula. ¿Bien? Oh. Muito bom. Vieron que es difícil sacar el tricipital, no, el cúbito pronador, etc. Pero el rotuliano sí. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo. Agarrar. Pasa así. Y estirame fuerte. ¿Será todo? Estirame fuerte, lo más fuerte que puedas. Más fuerte. Quase morrendo. Bien, ese es el reflejo rotuliano. ¿Vieron? Bien. Si hay una hiperreflexia, si yo le hago esto y el paciente patea, ¿bien? Hay hiperreflexia. Si el paciente no tiene el reflejo, es arreflexia. Y en el caso de ella, el reflejo está conservado. ¿Bien? Esto obviamente para saber si hay arreflexia, si para saber que el reflejo está conservado, es mucha experiencia de parte del neurólogo, que es el examinador especializado en esto. Y aparte de eso, le debe conocer al paciente. Supongamos que ella tuvo un accidente y tuvo una sección parcial de la médula espinal en C2. ¿Bien? Perdón, en L3. ¿Verdad? Y yo le opero, el neurocirujano le opero. El paciente a su ingreso no tenía reflejo rotuliano, pero está mejorando, hay una buena evolución clínica y va de nuevo recuperando los reflejos. Eso quiere decir que la lesión está sanando. Pero si el paciente pasó un año y no tiene reflejo rotuliano, por supuesto, se quedó parapléjico, ¿qué pasó? No hubo recuperación neurológica. Entonces el daño es irreversible. Un paciente que es parapléjico no tiene los reflejos rotulianos. ¿Bien? Bueno, dependiendo de la causa de la paraplegia, pero en una sección medular no va a tener. Bueno. Se puede hacer sentado, como se puede también hacer acostado. ¿Cómo se hace acostado? Paciente acostado. Isso, de cá melhor. Paciente está acostado. Entonces ahí yo tengo que alzar un poquito. Alzar un poquito y tengo que alzar un poquito y llevarlo. Y quitar el reflejo. Generalmente los pacientes neurológicos, vuelvo a repetir, son pacientes que están encamados. Se debe apoyar el músculo, la parte inferior, sobre la mano del examinador para darle cierto grado de relajación y ahí se percuta el tendón rotuliano. O se puede hacer como hicimos con la compañera, sentada, donde el reflejo se ve con mayor naturalidad. Después está el reflejo aquiliano. El reflejo aquiliano se percute en el tendón de Aquiles, ¿bien? Flexionando el pie sobre el tobillo. Se flexiona el pie sobre el tobillo, se percute el tendón de Aquiles y lo que tenemos como respuesta es una respuesta de extensión del pie sobre el tobillo por contracción de los gemelos. ¿Bien? Entonces, está el pie así, se percuta el tendón de Aquiles y lo que vamos a tener es, para eso tenemos que alzar, flexionar el pie. Flexionamos el pie, le damos en el tendón de Aquiles y vemos que el paciente extiende el pie. Se puede hacer también sentado
o acostado de esa manera. Se puede hacer sentado, acostado y se puede hacer también arrodillado. Todos se percuten el tendón aquiliano y tenemos la respuesta, es la extensión del pie. El tendón aquiliano puede ser acostado, sentado o arrodillado. ¿Eh? S1. O aquiliano. Ah, el aquiliano acá también. S1. Si ustedes se ponen a rememorar, cada reflejo evalúa ciertas áreas motoras de ciertas áreas topográficas del sistema nervioso central. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que nos explica si hay o no liberación, signos de liberación piramidal? La respuesta anormales son signos de liberación piramidal, hiperreflexia de los reflejos osteotendinosos, ausencia de los reflejos superficiales, signo de Babinski y clonos. Lo que ustedes tienen que saber es que si hay trastornos de los reflejos, hay trastornos de la vía piramidal. Le llaman liberación porque la vía piramidal actúa como regulador del reflejo a nivel de la médula. Si la vía piramidal se interrumpe por cualquier motivo patológico, el reflejo se va a liberar, se va a exaltar, por lo que generalmente hay hiperreflexia. Bien, y son los signos de la liberación de la vía piramidal. Entonces, cuando se evalúa los reflejos, es 0 puntos si está el reflejo ausente, más 1 o una cruz si está presente pero está disminuido, normal, vivo o vívido y hiperreflexivo 4 más. ¿Quién es que va a darse cuenta de esto? Una persona avesada del área, o sea, un neuro. Nosotros, si ustedes pudieron ver, sacamos quizás dos reflejos, el tricipital, y el rotuliano. Pero un neurólogo avesado te saca toditos los reflejos. ¿Bien? Ahora, ¿para qué sirve? De nuevo, insisto, la exploración de los reflejos osteotendinosos corresponden a la evolución de la motilidad activa involuntaria y nos habla de la integridad de la vía piramidal y del arco reflejo a nivel medular. Eu tenho uma tua, tá? Aliás. Se puede dar arreflexia, hiporreflexia o hiperreflexia y también se puede dar la inversión de los reflejos. Bien. Supongamos que yo tenga que hacer el reflejo rotuliano. Lo normal es que haya extensión de la pierna sobre el muslo en relación con la articulación de la rodilla. Pero si hay flexión, es un reflejo opuesto. Y también se ve en ciertas lesiones. O sea, pueden haber arreflexia, hiporreflexia, hiperreflexia, reflejo conservado, o puede haber inversión del reflejo, que es lo contrario de lo que uno tiene que esperar. Y también nos hablan que hay una alteración del arco reflejo. O caso da inversão vai ser só alteração no arco, é, doutor? Sí. Después viene el segundo reflejo, que son los cutáneos mucosos. La estimulación se efectúa sobre la piel o la mucosa con el uso de un alfiler, el trozo de algodón o la punta de un lápiz, etc. Los reflejos cutáneos mucosos deben explorarse en el siguiente orden: cabeza, conjuntival, córneo y palato faríngeo,
tronco, cutáneo abdominales, cremastérico y bulbo cavernoso, y miembro inferior, el plantar. Cabeza. La respuesta motora posee una latencia más prolongada. Considerados reflejos de defensa. Los reflejos son córneo-palpebrales y conjuntivo-palpebral. Son reflejos de defensa. El reflejo córneo-conjuntival se estimula poniendo en contacto un trozo de algodón o la punta de la tela con la córnea y la conjuntiva vulvar, y la respuesta normal es la contracción del orbicular de los párpados, que es una rama motora del trigemio facial. Centro nervioso es también la protuberancia. Aquí agarramos un algodón y pasamos suavemente por abajo, por encima de la conjuntiva o la córnea. ¿Y qué hace la persona? Cierra su ojo. Existen personas que tienen trastorno del tronco encefálico donde se encuentra de esta manera y le hacemos el reflejo y no cierra. Antes, cuando se exploraba, se tenía noción de que había una lesión en el tronco. Hoy en día no hace falta hacer el reflejo porque en la resonancia vemos que hay un tumor gigante en la protuberancia. Un ejemplo, ¿verdad? Después tenemos el cutáneo mucoso, el segundo, que es el palatino o velo palatino o faringe. ¿Qué se hace? Con un depresor de lengua se mete el depresor hasta tocar con la faringe, la pared posterior de la faringe. ¿Qué hace la persona? Tiene el reflejo nauseoso. Ahí, ¿qué cosa se explora? Se explora la vía glosofaringea, que si mal no recuerdo es el noveno par. Bien, el noveno par, que es el glosofaringeo, es el que se estimula. ¿Qué es lo que se estimula? La vía motora del glosofaringeo. Después tenemos los reflejos cutáneos mucosos del tronco, reflejo cutáneo abdominal y reflejo cremastérico. Bien. El reflejo cutáneo abdominal acuérdense, esto es para saber si la persona tiene trastornos de los diferentes segmentos. Mano a los costados, relaja. ¿Bien? Bien. El cutáneo abdominal de afuera hacia adentro hay que ceder. Vení, ustedes tres. Venga. Ustedes tres. Vamos a cerrar los ojos, cerrar los ojos y relajar. ¿Vieron? ¿Sí? Bien, ahí ya eso se llama sensibilización. En el primero se vio, en el primero mismo que hice se vio. Ahora relajarse. Se vio de nuevo. ¿En qué consiste el reflejo cutáneo abdominal? Fíjate, está bien. El examinador desliza rápidamente la punta de un alfiler sobre la superficie abdominal en sentido horizontal de afuera hacia adentro a nivel supraumbilical. Reflejo cutáneo abdominal superior, umbilical, reflejo cutáneo abdominal medio e infraumbilical, reflejo cutáneo abdominal inferior. Hasta la línea media se explora de ambos lados. La respuesta normal es la contracción de los músculos abdominales de ese lado que origina la desviación del ombligo hacia ese lado. Se vio perfectamente. Eso habla los centros nerviosos de la parte superior es el sexto y el séptimo segmentos dorsales, que son esos dermatomas que vimos. Bien. Para el medio, el octavo y el noveno segmento dorsal, y para el inferior, el décimo, el 11 y el 12 segmentos dorsales. ¿Cuáles son los segmentos dorsales?
dermatomas. ¿Se acuerdan de los dermatomas? ¿Verdad? Bueno, eso es lo que estamos explorando. Bien. La respuesta, uno, es difícil de obtener, dice, en persona obesa, con abdomen muy flácido, etc. Pero en ella se vio perfecto. El ombligo se fue hacia el lado y hubo una ligera contracción. Y se sacó en la primera y la segunda vez que se operó, después ya no. Porque la persona se sensibiliza. Por eso es muy importante examinar una o dos veces nada más a la persona. Así como la presión arterial. Si ustedes le sacan a una persona 28 veces la presión arterial, le van a dar una cefalea intensa por obstruir la circulación arterial y por excitar los vasoreceptores de la carótida, y otro que le va a lanzar la presión a la nube, porque se toma solamente una vez y se debe de pausar 5 a 10 minutos para una segunda toma, precisamente para no hacer que la persona se dispare su presión arterial. Lo mismo pasa con los reflejos. En el primero, si no está, se vuelve a tomar una segunda vez, o si no, se descansa y se ve otra cosa, porque la persona se sensibiliza. ¿Qué quiere decir sensibilizar? No saca el reflejo. Después tenemos el reflejo cremastérico. Ustedes saben, el cremaster, el tendón cremastérico es el tendón que pasa por el canal inguinal en el hombre, bien, y es el que alza el escroto, ¿verdad? El reflejo cremastérico en el hombre, el examinador estimula deslizando la punta del alfiler en la cara interna y superior del muslo, la respuesta a contracción del cremaster que provoca la elevación del testículo, y el centro nervioso es uno o dos segmentos lumbares. ¿Bien? Y este vamos bien. Después están los reflejos cutáneos mucosos del miembro inferior. Acá está el reflejo plantar. Déjame quitar tu. Sí. Só daqui da frente. Ventila ahí, ventila ahí. Necesito que ponga la Refregue. Levanta aqui. Exatamente. Bien, acostate, cerrar los ojos y relajarte. Bien. Mire cómo está ahí. Este es un reflejo cutáneo plantar. Bien. Se realiza relajando al paciente. Bien. Lo normal es que la persona flexione todos los dedos. No quiero hacerle fuerte porque ya las tengo. ¿Qué pasa? En el reflejo anormal, los dedos se abren y se hiperestiran. ¿Bien? Eso habla de un reflejo patológico y de la liberación de la vía piramidal. Liberación de la vía piramidal es cuando se ve este reflejo. Esto se hiperextiende y esto se abre. Lo normal es que haga. No, ahí es normal. Normal es ahí. Vamos, ahora vamos a sacarlo. Mira una llave. Mira bien. Relájate, relájate. ¿Bien? ¿Bien o no? Bueno, ese es el reflejo normal. Pero si ella abría así, si hace esto y hace esto, abre así, ese es el reflejo anormal. ¿Bien? Reflejo cutáneo plantar. El examinador desliza la punta de un alfiler con una presión variable en la superficie plantar desde el talón hacia los dedos
siguiendo preferentemente el borde externo. Respuesta normal, flexión plantar de todos los dedos. Respuesta patológica, el dorsiflexión del dedo gordo y flexión en apertura en abanico de los dedos restantes. Ese signo se llama Babinski y habla de la liberación de la vía piramidal. Si una persona tiene signo de Babinski, quiere decir que la vía piramidal está afectada, está liberada, está lesionada. ¿Dónde? Y se verá dónde con los otros tipos de reflejo, pero probablemente puede ser corteza, cápsula interna, tronco encefálico, por ahí está la lesión. Entonces, las respuestas anormales de todos estos reflejos son la hiperreflexia, la arreflexia, la hiporreflexia y la inversión del reflejo. O sea, que cuando yo busco que haya una extensión del músculo, el músculo se flexiona. Bien? Mas aí eu lhe perguntei, porque aí no caso desse do Babinski, no adulto, mas no bebé é extensão, né? Aí En el bebé, por ejemplo, ¿qué pasa? Hasta la vía piramidal se termina de mielinizar hasta los 3 años en adelante. Por eso el Babinski en adulto es un reflejo que se explora en adulto. En los niños es diferente. Mas os neném fecha também, que eu já fiz na criança. mas Fecha aí assim, quando tu ó. coloca aqui, ele abre quando você na lateral. Signo de Hoffman, signo de Babinski, signo de Oppenheim, signo de Schiffer y signo de Gordon es sacar el mismo signo de Babinski, pero apretando los gemelos, apretando el tendón rotuliano o deslizando ambos dedos, índice y pulgar, por encima del borde anterior de la tibia y vamos a sacar el signo patológico de Babinski. Estos son los sucedáneos de Babinski. Supongamos que ella tenga un accidente cerebrovascular hemorrágico y esté con trastorno de la conciencia, esté somnoliente. Yo les exploro el Babinski y tengo el reflejo patológico. Los sucedáneos de Babinski va a aparecer el mismo signo de Babinski, que es la apertura en abanico de los dedos y la dorsiflexión del dedo gordo. Si yo presiono fuerte el tendón rotuliano, si froto fuertemente el borde anterior de la tibia o si aprieto fuertemente los gemelos. Y esos son los sucedáneos del Babinski. Es sacar el reflejo de Babinski mediante la estimulación de otras áreas del miembro inferior. Y habla de que la vía piramidal está enferma, está dañada, está lesionada. ¿Dónde? Porque la vía piramidal va desde la corteza hasta la médula. En cualquiera de esas partes puede estar lesionada la vía piramidal. Otro reflejo es el clono o clonus. El clono es una respuesta patológica ante un estímulo continuado de distensión tendinosa, compuesta por una serie de movimientos involuntarios ocasionados por contracciones rítmicas de naturaleza inagotable mientras se mantenga este estímulo. El clonus, de gran significado semiológico, se explora a nivel del pie, la rótula y la mano. ¿Bien? Bien. ¿Qué cosa es el clono? El clono es cuando yo estimulo o flexiono un músculo, él empieza a contraerse de manera involuntaria. ¿Cómo explorar el clono del pie? Trato de relajar completo y hago un movimiento, tiene que ser brusco, del pie ahí. Y ella, pero no lo suelto y ella hace esto. Patológico siempre, el clono es patológico. Yo hago esto y ella. Ese es el clono. Ahora, el del pie. El de la rótula. Yo muevo la rótula y hago un movimiento hacia abajo y ella. El clonus del pie y de la rótula son dificilísimos de sacar.
y siempre son patológicos, por lo que no esperemos que salga una persona sana. Y el de la mano. El de la mano, hago ahí. El de la mano, hago fuertemente así y ella, ¿entienden? Hago fuerte ahí. Mano, rótula y pie. Clonus. Clonus son movimientos totalmente anormales. E a gente encontraria o paciente Assim. Ah, ¿en quién? Clonus, algunos también se puede explorar, el de la mandíbula. Bien, en la mandíbula yo le hago una pequeña abertura fugaz y el paciente. Es lo mismo. En algunos sujetos se puede observar normalmente algunas sacudidas clónicas al mantener el estiramiento muscular, pero la respuesta se agota después de 2 o 3 movimientos, pese a la persistencia del estiramiento y por ello del estímulo. Normalmente se puede encontrar sobre todo en la mandíbula, pero si yo le hago, le hiperextiendo la mandíbula y se queda ahí, es anormal. ¿Y qué está evaluando? Lo mismo está evaluando la mandíbula, está evaluando lesiones altas, miembros superiores, lesiones superiores, y miembros, pie y rótula es médula inferior, generalmente el lumbo sacro. Ah, y otra cosa, un reflejo alterado no es sinónimo de patología. Al final se unen todos los reflejos, trastornos de la motilidad, trastornos de los reflejos ototeninosos y cutáneos mucosos con la sincinesia y el clono, y déficit sensitivo, y ahí se hacen los signos. Bien, un signo patológico, una golondrina no hace primavera. Se tienen que unir todos los signos y síntomas para decir tiene este signo. Y después ustedes van a ver, si el paciente tiene Babinski positivo, ustedes dicen signo trastorno reflejo, tiene una liberación de la vía piramidal. Y si yo tengo esto, hago el síndrome, planteo el síndrome piramidal. Y el síndrome piramidal, ¿qué causa tiene? Ah, tiene esto. ¿Y con qué me quedo con esto? Porque es lo que más cercano a lo que tiene el paciente, tiene este síndrome. Y ahí yo hago una hipótesis no zoológica que es una probable enfermedad de esa persona. ¿Entienden? Entonces, ese era el esquema mental que se utilizaba hace 200 años para tratar de llegar al diagnóstico de una patología en una persona. ¿Bien? Vale. ¿Qué son las incidencias? Es la última parte de los reflejos. Son movimientos involuntarios y patológicos que se producen simultánea y automáticamente cuando se realizan otros movimientos voluntarios. Se localizan en el lado paralizado y se obtienen efectuando un movimiento contra resistencia en el lado sano. La respuesta consiste en un movimiento similar o una contracción global del lado paralizado. Supongamos que un paciente tenga una parálisis de un hemicuerpo y realiza movimiento del otro hemicuerpo. ¿Qué va a hacer el lado paralizado? Va a hacer movimiento totalmente indiferente. Eso se llama sincinesia. Supongamos que yo tenga el miembro paralizado, el miembro superior izquierdo paralizado, y tenga el miembro superior derecho normal, y efectúe yo la práctica del reflejo, y esto se ponga rígido, por ejemplo. Eso sería una sincinesia. Que también es un reflejo, un reflejo patológico. El clono, un reflejo patológico, la sincinesia es un reflejo patológico. Y la hiperreflexia, la hiporreflexia y la arreflexia también son reflejos patológicos que están determinados su localización topográfica con su localización de la lesión a nivel del sistema nervioso central. ¿Bien? Bien. Motilidad. Motilidad, dijimos nosotros que está la motilidad
activa voluntaria, que es fuerza muscular. Motilidad activa involuntaria, reflejos. Y después tenemos la motilidad pasiva, que es el tono muscular. El tono muscular, ¿cómo se explora? Tocando todos los músculos de los pacientes. Y puede haber hipertonía, hipotonía o tono conservado. ¿Bien? Hipertonía, rigidez. Hipotonía y tono conservado. ¿Qué pasa? Esto pasa con los abuelitos encamados de larga data que se ponen rígidos. ¿Bien? Se dice que cuando una persona está rígida, dura, si el abuelito es tan rígido, es un problema extrapiramidal. Y cuando el paciente está hipertónico, o sea que cuando por ejemplo tiene una crisis tónico-crónica generalizada, está hipertónico, es un problema piramidal. La rigidez es extrapiramidal y la hipertonía es piramidal. A hipotonía que é extra, né? La hipertonía es un trastorno de la vía piramidal y la rigidez de la vía extrapiramidal. Después los trastornos de trofismo es si el paciente tiene un buen trofismo, si está hipertrófico, si está normotrófico, si está hipotrófico. Hipotrófico, el abuelito, piel y hueso. Hipertrófico, los pacientes que hacen musculatura, que tienen los músculos así gigantes. Y normotróficos son toditos ustedes que tienen los músculos aparentemente normales. Los trastornos del trofismo son atrofia de la piel, pérdida de tejido, ulceraciones o escaras, ampolla o panadizo, atrofias musculares, hipertrofias musculares y deformaciones osteotendinosas o osteoarticulares. Bien, ahora, de última tenemos los movimientos involuntarios. Son movimientos ajenos a la voluntad del paciente que por lo general desaparecen durante el sueño y que se presentan de forma transitoria o permanente. Se explora mediante la inspección y maniobras estimulantes. Tenemos los temblores. Temblor fino es, por ejemplo, cuando yo opero. El temblor fino. Temblor brusco es el temblor grueso. Estos son trastornos de los movimientos involuntarios. Los temblor fino y grueso. Los tics, ¿qué son los tics? Son movimientos que afectan a un mismo grupo muscular repetitivo y que remedian una mueca, una expresión. Se debe observar su localización y la capacidad del paciente para detenerlos transitoriamente. O sea, ¿conocen a la gente así? Sí. Bueno, esos son tics. ¿Bien? En algún punto de su sistema nervioso central hay algo que no está bien. Pero eso ya es defecto de fábrica, ¿verdad? No podemos ser perfectos. A mí me gusta hacer eso, por ejemplo, porque me duele el cuello, no es porque sea un tic, ¿eh? Ustedes pueden llegar a tener profesores que tienen tic. Después tenemos los movimientos involuntarios son los temblores, fino y grueso, los tics, ¿bien? Y después está la corea y la atetosis. La corea son movimientos desordenados, no repetitivos y sin finalidad aparente, puede abarcar todo el cuerpo o una amplitud hemicorea y son movimientos coreicos persistentes durante el sueño y si los movimientos coreicos persisten en el sueño se llama balismo. ¿Cómo es que no suena? Balismo. Pero la corea, por ejemplo, es yo estoy así hablando y hago. Eso es corea. Yo estoy y hago esto. Estoy dando clase normal, pero no es repetitivo, es esporádico. Bien.
Y la atetosis son movimientos involuntarios que se observan en los dedos de las manos, pies o ambos. La frecuencia de oscilaciones es más lenta que la coreana. Eso es. Ô, professor, o nome quando a pessoa faz dormir é qual? Você falou? ¿Cómo? Quando a pessoa faz o movimento voltar a dormir. Balismo. Balismo. Obrigada. Esos son movimientos involuntarios que son la mayoría patológicos. Los tics, el temblor, la corea y los movimientos atetósicos. Y la corea se produce durante, la mayoría desaparece durante el sueño. Si la corea persiste en el sueño se llama balismo. El paciente no está durmiendo y... Pero no es repetitivo, o sea que puede empezar con esto y después hacerlo. Yo tenía un paciente que tenía corea que estaba dormido y así. Después se dormía. Eso es corea. Son movimientos involuntarios. El paciente está con trastorno sensorio y hace esos movimientos. Eso es corea. ¿Bien? Y después están las mioclonías. ¿Qué son las mioclonías? ¿Alguna vez usted no se empezó a...? Bueno, esos son mioclonías. Puede ser en cualquier músculo estudiado esquelético del cuerpo, puede ser. Tanto la cara, miembros superiores, inferiores, tronco, abdomen, pelvis, puede haber. Lo que a mí más me da es acá. La boca. Cuando veo a una mujer que pregunta así que me da todo. Bien. Y después otro movimiento involuntario son las convulsiones. Las convulsiones son contracciones de ciertos grupos musculares que pueden ser localizados o pueden ser generalizados. El ejemplo más común es las crisis generalizadas del gran mal, que son crisis tónicas y clónicas de todos los músculos estriados eléctricos del cuerpo. Entonces, tenemos tics, temblor, corea, momentos atetósicos, mioclonías y las convulsiones. ¿Qué cosas son? Son trastornos de la motilidad pasiva, involuntaria. ¿Bien? Son trastornos de la motilidad pasiva, involuntaria. ¿Bien? Y después la ataxia, que ustedes ya vieron en la clase anterior, que son los trastornos de la coordinación. Y ahí vimos, por ejemplo, los índice de nariz, talón rodilla, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, por último, examen de la sensibilidad. Con esto terminamos. Se llama sensibilidad a la percepción de estímulos originados en el propio individuo o en el medio externo. Se explora mediante estímulos aplicados con instrumentos simples, alfiler, algodón, etc. Y sirve para verificar la vía somatosensorial, donde se integra esto también en corteza, pero viaja la información por las atas posteriores y lo que se excita son los receptores de la sensibilidad que están en todo el cuerpo y en muchos órganos internos. Se explora, hay dos tipos de sensibilidad: la sensibilidad superficial, que es la térmica, táctil y dolorosa, y la sensibilidad profunda, que es la varognosia, la varestesia, la palestesia, la batiestesia y la esterognosia. Esos son la sensibilidad térmica, táctil y dolorosa, es sensibilidad superficial. Y la sensibilidad profunda es la varestesia, la varognosia, la palestesia, la batiestesia y la esterognosia. Vamos por partes. ¿Cómo se examina? ¿Cómo se examina al paciente? Recordar siempre, un paciente enfermo es aquel que tuvo un accidente cerebrovascular, un paciente que tiene una lesión medular, un paciente que se le clavó
un puñal en la L5, etc. ¿Bien? Ya va a tener trastornos motores, ya va a tener trastornos los reflejos, pero ahora vamos a explorar sensibilidad. La sensibilidad se explora de acuerdo a los dermatomas. Si nosotros exploramos esta parte de acá, ¿qué estamos explorando? Generalmente ¿se acuerdan? ¿Cómo es tu nombre, doctora? Isabela, vas a mirar ahí arriba, vas a cerrar tu boca. Isabela, yo te voy a tocar con un alfiler y vos me vas a decir, cada vez que te toco vas a decir sí. Hay personas que sí. Bien, entonces, ella tiene... O sea que hasta aquí estamos explorando hasta prácticamente L1. ¿Tiene trastorno de la sensibilidad L1? No. Ahora, el otro miembro puede no sentirlo. Y tiene lesión de L1. Del hemicuerpo. Entonces, ¿qué pasa con los trastornos de la sensibilidad? Si ella no tiene sensibilidad, se llama anestesia. Hipoestesia, anestesia. ¿Bien? O si apenas le toco y ya le duele, hiperestesia. Correcto. Y se evalúa todo el cuerpo siguiendo los dermatomas. Esa es la táctil, la dolorosa es infligiendo dolor, y la técnica es infligiendo una temperatura fría o caliente. Para eso tengo que tener algo caliente y algo frío, y le voy poniendo. La persona puede tener mantenido toda la sensación dolorosa y táctil, pero la térmica no. Y ahí puntualmente está alterado cierta vía. Si yo le pongo el frío y me dice que es caliente, le pongo caliente y me dice el frío, también es un trastorno de la sensación térmica. ¿Bien? Bien. Y después, y se puede hacer en todo el cuerpo, en la cabeza, cuello, tronco y extremidades. Ahora, después de la sensibilidad térmica, táctil y dolorosa, tenemos la exploración de la sensibilidad profunda, batiestesia, varognosia, parestesia. Todo eso es la percepción que tiene el sistema nervioso central de peso, varognosia, esterognosia, la forma, batiestesia, la orientación, etcétera, etcétera. Eso es sensibilidad profunda, y vamos a darlo cuando hagamos pares craneales, porque ahí no se van a olvidar. Si ahora le digo, se van a olvidar, pero en la próxima clase, cuando iniciemos, vamos a empezar con sensibilidad profunda: varognosia, batiestesia, parestesia y estereognosia. Es sensibilidad profunda. ¿Esto para qué sirve? Así cerrando la clase, para ver si está alterado el área motora, que es vía piramidal, si está alterado área sensitiva, motora sensitiva, y si está alterado los tres ejes del examen físico del sistema nervioso central, que es motilidad activa,
voluntaria, que es fuerza muscular, motilidad activa, involuntaria, que es reflejo, y sensibilidad. Todo esto sirve para ver si el paciente tiene algún problema de conducción nerviosa de la vía sensitiva o motora, de la motora piramidal o extraviral. Y es lo que se hacía antes y se sigue explorando, pero en el área de especialidad de neurología. ¿Pregunta? Bueno, la clase, la bibliografía está ahí. En la bibliografía de la gente lo explica con ejemplos fisiopatológicos con imágenes ilustrativas, que es de más fácil comprensión. Van a estudiar bien, van a repasar esto, van a estudiar de la gente esto, y ya van a estudiar, ya les puse en la clase que viene, para que no vengan en ayunas, y ahí vamos a hacer un global de todo. ¿Te parece? Bien. Nos vemos entonces la próxima.